necesitamos de 3 áreas, ¿no? Habíamos comentado que necesitamos de la estadística por una parte, necesitamos por otra parte de matemática, cálculo, álgebra, y además necesitamos también conocer probabilidades. Entonces, hoy vamos a hacer un repaso acerca de la estadística y las formas de utilizarla, la forma de presentación de los datos, para que más adelante podamos ir trabajando con esto en nuestros modelos de simulación. El contenido básicamente es un repaso de lo que ustedes hasta ahora ya conocen, ¿no? De qué se trata una base de datos estadística, cómo se organizan los datos para trabajarlos, para interpretarlos. Tenemos alternativas de presentación. Una primera alternativa es la alternativa de tener una tabla que muestre las frecuencias. Sabemos que tenemos frecuencias relativas, tenemos frecuencias acumuladas. Por otra parte, también tenemos presentación de datos de manera gráfica, ¿no? Que sería la otra parte. Es importante entender los diagramas de basas, los histogramas de frecuencia y las ojivas de frecuencia, principalmente para tener interpretación de datos. Entonces vamos a tomar algunos ejemplos de estadística para ir trabajando con cada uno de estos elementos, ¿sí? Nosotros sabemos que cuando hablamos de estadística, estamos hablando de 2 partes de la estadística, ¿no? Una primera parte que es la estadística descriptiva, ¿sí? Y la otra parte que es la estadística inferencial, ¿no? Entonces tendríamos siempre que hablamos de estadística, ahí está. Por una parte, decíamos, hablamos de estadística descriptiva y por otro lado de estadística inferencial. Entonces, en la parte de la estadística descriptiva, nosotros vamos a ver exclusivamente el trabajo con datos, y la idea de este trabajo con datos es sobre todo, como su nombre lo indica, describir, ¿no? O sea, describir un conjunto de datos, intentar entender, interpretar y posiblemente explicar el fenómeno que se está dando a partir de estos cuadros. Por otra parte, tenemos la estadística inferencial, que nos permite, a partir de los datos obtenidos a partir de la observación y de la aplicación de diferentes pruebas, tener la posibilidad de aplicar o de inferir los resultados para poderlo aplicar en otros escenarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, la estadística tiene mucha importancia, particularmente en el proceso de simulación. En estadística nosotros manejamos como elemento importante al dato. Sabemos que un dato es simplemente un número, puede ser una frase, puede ser una letra. Todo eso es para nosotros simplemente un dato. Cuando hablamos de computación, cuando hablamos de informática, cuando hablamos en sistemas, estamos hablando de datos como una unidad elemental que probablemente no tenga sentido por sí solo, ¿no? Cobra sentido cuando se agregan otros elementos o forma parte de un todo. Entonces, en ese sentido también podemos mencionar que un dato en estadística en realidad es prácticamente una unidad, es una unidad de información única, ¿sí? Que sirve para, o que toma sentido cuando forma parte de una base de datos. Entonces, el dato para nosotros van a ser, el dato se van a constituir en las mediciones que se hagan, se van a constituir en las observaciones que se hagan. Si hablamos, digamos, de peso, un 80.5, 65.6, 70, etcétera, van a ser datos numéricos que se refieren exclusivamente a un tipo de observación o a un tipo de medición que se haga. Principalmente en estadística de manera general se
puede diferenciar dos tipos de datos. Por un lado, hablamos de datos categóricos. Hablamos, por otra parte, de datos numéricos, ¿sí? Dos grandes grupos en los cuales se trabaja con datos en estadística. Los categóricos para nosotros también son datos cualitativos, ¿no? Generalmente en el área de salud el dato es categórico o numérico por la naturaleza de cómo manejan la información. Nosotros también podríamos llamarle datos cualitativos y a los numéricos podemos llamarle datos que son de tipo cuantitativo. ¿No? Entonces, por una parte tenemos datos categóricos y por otra parte tendríamos los datos numéricos. Los datos categóricos o cualitativos son aquellos datos que describen básicamente características que no tienen un significado especial, digamos, en términos de jerarquía, ¿sí? Podemos hablar de variables o de datos cualitativos como, por ejemplo, nacionalidad, ¿no? Entonces, nacionalidad boliviana, argentina, brasilera y demás, son datos categóricos que categorizan, clasifican a un grupo de información, a un grupo de datos en este caso todavía, pero que no importa la jerarquía, no es relevante la jerarquía. Entonces, en ese sentido, podemos tener datos de esa naturaleza. Aquí podemos hablar, por ejemplo, de un dato, que más adelante ya se llama variable también, el tema de la nacionalidad, ¿no? El tema de la nacionalidad puede ser un dato categórico sin tener jerarquía. Otro dato que sea similar, podríamos tomar, por ejemplo, el sexo de una persona, ¿sí? No, hombre o mujer, no podemos indicar cuál es primero, simplemente son datos categóricos, datos cualitativos que nos permiten agrupar, organizar la información. Podríamos poner uno más acá, por ejemplo, el estado civil. Estado civil, entonces podrían ser datos categóricos, ¿sí? Estado civil, soltero, casado, divorciado, etcétera. Entonces, no hay ningún orden. El colocarle primero o segundo no tiene incidencia, ¿no? Por eso es que este tipo de datos que son categóricos se dicen que son sin orden, no ordinales, sin orden o nominales, ¿ya? Sin orden, no ordenados, en realidad nominales. En esta misma categoría de datos cualitativos podemos también tener otro tipo de variables que son cualitativas también, datos cualitativos, más adelante ya llamados variables cualitativas, de otro tipo. Estos serían son variables categóricas también, pero con la diferencia de que tienen un orden, hay una jerarquía, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de jerarquía, podemos hablar de un dato categórico como el grado académico. El grado académico, si bien tenemos grados académicos, tenemos, no sé, técnico medio, técnico superior, licenciatura, diplomado, maestría, postdoctorado o doctorado, etcétera. Entonces, son datos, son variables que pueden agrupar un conjunto de información, conjunto de datos, pero en este caso el orden es importante, ¿no? En este caso, cada uno de los grados va a seguir un orden. Generalmente, la codificación también se hace en relación a esta característica. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, los niveles educativos. Nivel educativo, en un colegio, por ejemplo, podemos tener el nivel inicial, el nivel primario, el nivel secundario. Entonces, ahí tenemos igual, en este caso, un dato, bueno, más adelante variable de tipo categórico,
pero ahora le llamamos ordinal, ¿sí? Ahí podemos tener algunos otros. Cualquier entonces dato que tenga, que sea nominal, que agrupe, pero que tenga un orden, automáticamente se convierte en ordinal, ¿no? En las Fuerzas Armadas, por ejemplo, el tema de la jerarquía militar también tiene su grado, ¿no? Teniente, subteniente, teniente, capitán, etcétera. Entonces, esa jerarquía de grados también tiene un orden. Si bien es categórico, agrupa a un conjunto de personas, pero el orden es importante, ¿sí? Entonces, esos son los tipos de datos que tenemos, o los datos categóricos y numéricos son los que tenemos, y los categóricos a su vez se estarían clasificando en lo que son datos de tipo nominal o datos de tipo ordinal. De hecho, en algunas aplicaciones de estadística, por ejemplo, SPS, el determinar una variable, es decir, ver el dato de qué tipo se trata y posteriormente ese dato ahora se convierte en una variable, identificar si se trata de una variable nominal o de una variable de tipo ordinal es muy importante. La diferencia precisamente se encuentra acá. Por otra parte, cuando hablamos de datos numéricos, estamos hablando específicamente de datos que se representan con números, ¿sí? Entonces, acá podemos tener dos tipos de datos también. Podemos tener, por una parte, los datos discretos, por una parte, ¿sí? Que serían aquellas características que se pueden enfatizar, elevar, utilizando números naturales. Por ejemplo, número de hijos, ¿no? Se puede ser una variable, un dato, número de hijos que sea discreto. O sea, no puede tener una persona 1,5 hijos, ¿no? O 2,5, 2,8, no, tiene que ser 0, 1, 2, 3, puede ser hasta infinito. Entonces, los datos discretos se pueden manejar, pueden ser estos que se manejan cuando se utiliza para su medición los números naturales. Otro dato podríamos tomar, si bien la edad se podría manejar tomando decimales y demás para indicar 5,5 años, 15 años y cuarto, podríamos tomar una medida de esa naturaleza. Sin embargo, el tema de la edad, por ejemplo, generalmente se la maneja de manera discreta, ¿no? ¿Cuántos años tienes? 20, 30, 40, 50, 60, simplemente un número natural. Entonces, los datos discretos, o las variables discretas más adelante, van a estar asociadas a los números naturales. Por ende, su reconocimiento se hará a través de estos números. Por otro lado, tendremos los datos numéricos, en este caso continuos, ¿no? Continuos. Entonces, estos datos, por su parte, están representados exclusivamente por números reales, ¿no? En un rango determinado. Entonces, acá nosotros, si hablamos de algunos ejemplos de variables, podríamos tomar, por ejemplo, el peso de una persona, ¿sí? Podemos tomar el peso de una persona, peso expresado en kilogramos, digamos. Podemos tomar otros ejemplos, por ejemplo, como ser a ver, tiempo expresado en minutos. Tiempo en minutos. Entonces, los segundos las vamos a tratar de convertir, o los segundos los vamos a tratar de expresar en términos decimales. Entonces, todas aquellas variables que estén asociados con datos de tipo numérico y que su medición esté asociado a un número de tipo real, entonces se estarían constituyendo como datos continuos, ¿sí? Entonces, estos serían los otros datos que manejamos. Datos discretos, datos continuos en el caso de los datos numéricos.
Esto también es importante para nosotros porque cuando estemos trabajando vamos a ver que que la mayoría de los procesos de simulación que hagamos, los modelos que hagamos y el proceso de simulación que hagamos, generalmente van a estar orientados a variables de tipo discreto, ¿no? El tema del continuo generalmente está asociado en términos de simulación a la variable asociada al tiempo. Entonces, por ende, los valores que se manejan generalmente son de tipo, números de tipo real, ¿ya? Entonces, eso para comentar. A ver, vamos más adelante. Entonces, acá comentamos también que en el tema de la estadística, si bien manejamos un conjunto de datos, este conjunto de datos tienen que estar almacenados, tienen que estar resguardados en un espacio de almacenamiento, una base de datos más propiamente, ¿no? Entonces, una base de datos en estadística no es otra cosa que una colección de diversas características, ¿sí? Que están estructurados de acuerdo a un objetivo en particular. ¿Cuáles son los elementos que se tienen entonces en una base de datos? Por un lado tenemos las variables, que generalmente son las cabeceras de las columnas que representan a las variables. Las observaciones serían los datos, ¿no? Los datos de los cuales estamos hablando serían las observaciones que vamos realizando en cada uno de los casos. Tendremos el caso o el registro, una fila sería un caso, sería un registro, donde hay varias observaciones, ¿no? Entonces, las observaciones serían las anotaciones que hacemos respecto a las variables que han sido definidas. Ahí mismo tenemos que entender también que cada uno de los datos tienen un tipo de datos asociado, ¿no? Si hablamos de nombre, estamos hablando de tipo de dato texto. Si hablamos del sexo, bueno, si está codificado, tendría que ser acá hombre-mujer, pero si ya lo tenemos codificado, podemos hablar de números como 1 y 2 para representar al sexo, ¿no? La edad la podemos tomar como una variable numérica, el peso también, y podemos tener otro tipo de variables que forman parte de la base de datos. La idea de la estadística descriptiva, por sobre todo, entonces, tiene como propósito intentar ahondar en los datos de tal manera que podamos expresar criterios respecto a la información que se tiene en la base de datos, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de la cantidad de hombres y mujeres que forman parte de una investigación, de un estudio. Podríamos determinar cuál es el porcentaje que existe de estos hombres y mujeres. Ese dato es súper importante. Podemos determinar cuáles son las edades en las cuales está comprendida el estudio. Y bueno, podemos hablar de cómo se representa gráficamente en una distribución y cómo ya se puede intentar entender los intervalos, los rangos a través de los cuales se muestran o se afirman criterios respecto a esta exploración de los datos. La presentación de datos básicamente consiste entonces en la clasificación, en la organización, en la codificación de toda la información que se está manejando, ¿no? Dos formas de presentar, principalmente las tablas de frecuencias, una, y la otra, la presentación de forma gráfica. Ya entramos entonces en la parte de la organización de datos. Antes, hacer quizás referencia a algunos conceptos más importantes cuando hablamos cuando hablamos de estadística. Por una parte, uno de los elementos súper importantes es el tema de la población, ¿no? La población, entonces, hace referencia, vamos a colocar, estaríamos hablando de la población. En realidad la población es
o también llamada población objetivo, es el conjunto de elementos o entidades sobre los cuales se va a realizar una investigación, ¿no? Entonces, en este caso, la población es el conjunto total de los datos sobre el cual se va a hacer la investigación. Si nosotros tenemos que trabajar sobre la universidad, entonces, si estamos trabajando sobre la universidad y nuestro enfoque es específicamente el tema de los estudiantes, entonces, los estudiantes de la universidad, ya delimitamos un poco de la Universidad Pública del Alto, se constituyen en una población. Entonces ahí podemos ver que hay poblaciones que son finitas, en este caso sería una población finita la que estamos hablando, y tendríamos también poblaciones, por otra parte, infinitas, ¿no? Las poblaciones infinitas son también un conjunto de elementos sobre los cuales nosotros queremos observar algo en particular, ¿no? Por ejemplo, si hablamos simplemente de las estrellas, queremos contar las estrellas, tenemos muchas estrellas y en este caso difícil de contar todas las estrellas. Entonces, en este caso estaríamos hablando de una población infinita. En cambio, otro tipo de población, generalmente cuando hacemos estudios de investigación, y a los cuales hay que respaldar con simulación, estaríamos hablando de poblaciones finitas, poblaciones que es posible contarlos. Sin embargo, en la práctica también la población puede resultar muy grande. Por ello, recurrimos a otro elemento que sería la muestra de una población, ¿no? La muestra, entonces, se constituye en un subconjunto, vamos a poner un subconjunto de la población. Ponemos esto. ¿Sí? Entonces, generalmente lo que se hace es, si bien tenemos una población delimitada, cuando hablamos de estadística, tomamos generalmente una muestra y sobre esa muestra se hacen las observaciones y sobre esas observaciones se hace todo el tema de la descripción, ¿no? El poder hacer seguramente observaciones en ámbitos como la universidad es probable que sí se lo pueda hacer. Sin embargo, sabemos también que a través de teoría la muestra, una muy buena muestra representativa puede ayudarnos a obtener ciertos datos que se pueden aplicar al resto de la población, Y precisamente la investigación se vale de ello, ¿no? Cuando se tiene que hacer investigación, se delimita una población y de esa población delimitada se saca simplemente una muestra. Y a esa muestra se aplican una serie de observaciones, las cuales hay que trabajarlas más adelante. Hay que caracterizar estas observaciones. Otra cuestión importante entonces acá es el tema de la medición, ¿no? La medición, bueno, lo hacemos en términos de datos, ya sean categóricos o numéricos, y las características básicamente van a estar referidas a la población, en este caso a la muestra que se tome como referencia. ¿Qué más podemos comentar? Podemos comentar cuál sería la forma ahora de obtener los datos, de cómo procesar para mostrarlos, ¿no? Entonces, acá ya hablamos de cómo organizamos los datos para mostrar la información. Ya habíamos comentado que son dos formas. Una es a través de las tablas de frecuencias y otra es a través de las gráficas, a través de los diagramas que nos presentan datos, ¿no? En una primera tendríamos la forma de presentar datos de variables cualitativas. Las variables cualitativas tienen una forma de presentación, en este caso estamos hablando de variables categóricas, y lo que solamente aplicamos acá son, por una parte, las diferentes categorías de la variable, ¿sí?
averiguamos cuáles son las categorías de esa variable en particular, podemos sacar sus frecuencias absolutas, es decir, el conteo de casos de cada una de esas categorías, y podemos sacar las frecuencias relativas, ¿sí? Entonces, en una variable cualitativa, específicamente sacamos categoría, frecuencias absolutas y frecuencias relativas. Y a eso podemos adicionarle el tema de porcentajes. Estos serían las frecuencias más importantes que se aplican a una variable cualitativa. Acá no podría aplicar una frecuencia acumulada. ¿Por qué no puedo aplicar una frecuencia acumulada? Porque para la frecuencia acumulada el orden es muy importante. Si se trabaja solamente con una variable cualitativa, una variable categórica que no tiene orden, entonces la frecuencia acumulada no tiene mucho sentido, ¿sí? La frecuencia acumulada toma gran sentido cuando las variables o las categorías de las variables están ordenadas, siguen un orden. En este caso, si es una variable cualitativa nada más, categórica, nominal, podemos decir que necesitamos o podemos sacar sus frecuencias absolutas, es decir, conteo de cada uno de los casos, y podemos, por otra parte, trabajar con sus frecuencias relativas, ¿no? Cuánto representa la cantidad de casos observados en términos porcentuales. En este caso, en frecuencias relativas entre números entre 0 y 1, ¿no? Y a la frecuencia, este mismo número multiplicado por 100, que bueno, ya ahora sí es un poco más, representa el tema de los porcentajes, ¿ya? Entonces, variables cualitativas, solamente estos tres aspectos. Cuando hablamos de variables cuantitativas discretas, ¿sí? Cuando ya hablamos de variables cualitativas discretas, de igual manera tenemos los valores, en este caso eran las categorías las que trabajábamos, aquí ya estamos hablando de variables cuantitativas, por si acaso, variables cuantitativas discretas. También pueden ser categóricas en este caso, ¿no? Solo que ahora ya los estamos representando con 1, 2, 3, o sea, si hablamos de niveles, por ejemplo, ya podríamos hacer una representación aproximada si es que utilizamos valores que son numéricos exclusivamente, ¿ya? Entonces, aquí tenemos los valores de las variables, tenemos igual las frecuencias absolutas, tenemos las frecuencias relativas y tenemos los porcentajes. Entonces, aquí son valores, ya no son categorías, pero igual podemos representar también, manejar frecuencias absolutas, frecuencias relativas. Y luego tenemos el tema de las frecuencias por intervalos. En las frecuencias por intervalos podemos manejar intervalos, ¿sí? Podemos manejar intervalos. En los intervalos hacemos conteos de cada uno de los casos, que serían las frecuencias también. El conteo, entonces, sería la frecuencia absoluta. ¿Cuántos casos están inmersos en determinado intervalo? Se constituye en una frecuencia absoluta. Bueno, este conteo que se ha hecho con rayitas, ahora, digamos, en términos de frecuencia, se convierte en frecuencia absoluta, que generalmente se lo representa con la letra F, ¿no? F sub I de 1 hasta K. Tenemos también las frecuencias relativas, que resultan de dividir cada una de estas frecuencias absolutas entre el número de casos total, entre la suma total de casos. Luego tenemos las frecuencias, frecuencias absolutas relativas, dividiendo F1 dividido entre N, F2 dividido entre N, van sacando las frecuencias relativas. Y luego tenemos los porcentajes, ¿no? Los porcentajes, igual podemos tomar estos mismos números y multiplicarlos simplemente por 100, o en su defecto simplemente
recorrer la coma decimal o el punto decimal o el separador decimal en 2 espacios hacia la izquierda. Tanto, las frecuencias por intervalos y las frecuencias de variables cuantitativas, en los casos cuantitativos, en el caso de los intervalos, toma especial sentido las frecuencias acumuladas. Las frecuencias acumuladas son muy importantes porque nos permiten determinar prácticamente algunos valores en ciertos rangos, ¿ya? Acá, entonces aquí vamos a colocar las frecuencias acumuladas. Las frecuencias acumuladas, entonces, son muy importantes cuando se trabajan con datos cuantitativos, ¿no? En este caso, con datos discretos, con datos, con variables discretas y con variables que están en intervalos, ¿no? Entonces, acá vamos a poner muy importantes porque permiten inferir resultados entre intervalos de consulta. Entonces, a partir de estas frecuencias, nosotros podemos determinar ciertamente del total de las observaciones, cuáles cumplen cierto porcentaje, cierto valor en porcentaje de lo que se está queriendo expresar. Entonces vamos a ver ya en términos prácticos cómo trabajamos con el tema de las frecuencias acumuladas. Muy bien, entonces volvamos acá, tenemos frecuencias por intervalos. Vamos ahora a los pasos que tenemos que seguir para construir la distribución de frecuencias o la tabla de frecuencias. Tenemos algunos elementos importantes. Lo primero es determinar el rango o la variación de los datos. Entonces, esa variable R depende del conjunto de la variable sobre la cual queremos trabajar. Necesitamos determinar el valor máximo y el valor mínimo. El valor máximo restado del valor mínimo nos dará la posibilidad de tener el rango. El rango entonces es un elemento muy importante cuando se trata de describir la información a través de una tabla de frecuencias. Otro elemento importante entonces es el número de intervalos, ¿sí? El número de intervalos con el cual se va a trabajar, el número de clases con el cual se va a trabajar. Tenemos el rango, el principio y el final, y al interior necesitamos hacer determinar los intervalos de clase. O sea, si tenemos bastante cantidad y estamos queriendo hacer una distribución de frecuencias orientado al tema de los intervalos, entonces necesitamos tener este valor de K. Este valor de K, por experiencia, se recomienda que sea un número mayor o igual a 7. Sin embargo, existe también otra forma de determinar este valor de K. ¿Cuántos intervalos de clase o cuántas clases tiene que tener una distribución de frecuencias? Esta regla es la regla de Sturges, que dice que el intervalo de clase tiene que ser igual a 1 más una constante 3.322 multiplicado por el logaritmo neperiano, el logaritmo de n, con un n mayor a 10. En este caso, n se constituye en la cantidad de casos observados, ¿no? En la cantidad de observaciones a las cuales van a ser sujetas de la elaboración del cuadro. Una vez que se ha determinado entonces la K, ¿sí? Entonces se pasa a determinar la amplitud del intervalo, ¿no? Entonces el intervalo se lo calcula a través de esta fórmula, que sería el intervalo A
que sería igual al rango, ¿sí? El rango es el máximo menos el mínimo dividido entre K, ¿no? Entonces, necesitamos determinar el intervalo, necesitamos este sería el ancho de clase o el intervalo, y a partir de ello empezamos a generar los diferentes valores de los intervalos, las diferentes clases, la clase I1, I2, hasta la clase I sub K. Cada uno de ellos tiene un intervalo en la parte izquierda, generalmente es cerrado. Esta braqueta hace referencia a que el valor es cerrado. Tenemos un X mínimo, un valor mínimo, coma, el otro intervalo sería un X mínimo más el ancho de clase o la amplitud del intervalo, ¿no? Generalmente este valor se deja abierto, ¿no? Generalmente se deja abierto. Este es cerrado y este es abierto. En términos de los datos que se manejan, por ejemplo, estamos hablando de si tenemos un intervalo entre 2 y 4, este sería abierto. 4 hasta 6, este abierto. Desde 6 hasta 8, este también es abierto, supuestamente, ¿no? Entonces, si yo tengo una serie de observaciones, son números los que tengo que ir colocando, por ejemplo, 3, tengo un 4, tengo un 3, tengo un 1, un 5, un 7, un 2, un 6, etcétera. Cada uno de estos valores se van a ir acumulando, ¿no? Si tenemos, pongamos unos 10 datos, 4, 5, 6, 7, pongámosle unos 2 más, digamos un 4, un 5, un 3, un 8, ¿no? Vamos a colocar de esa manera. Acá algo importante, acá en los intervalos, este es abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, y el último sería cerrado, y el último es cerrado. Entonces, en términos de nuestro ejemplo, este último tendría que ser cerrado, ¿sí? ¿Cómo se va acomodando los números? En este caso tenemos al 4 que se repite en dos intervalos. ¿Dónde lo colocamos al 4? ¿En cuál lo ponemos? Generalmente vamos a ir colocando el primer valor 4, este 4, lo vamos a contabilizar ¿dónde? ¿En el primero o en el segundo? ¿Dónde lo contabilizamos? ¿Quién sabe? Los que están atentos, a ver. Disculpe, ingeniero, se me cortó el internet. ¿Qué parte dijo? El número 4, el primer dato, ¿en cuál de las clases, si estas fueran las clases, tendríamos que acomodar? ¿En el 1 o en el 2? En el 2, ingeniero. ¿Por qué? Porque está cerrado en el 4, significa que acepta ese valor. En cambio, en Ajá, el primer caso está abierto en 4, por lo que no acepta el valor. exactamente. Y precisamente, muchas gracias, exactamente, esa es la explicación por la cual el número 4, que aparece en dos intervalos, tiene que estar reflejado en este otro valor, ¿no? Entonces aquí vamos a ir colocando 4. Si fuera el 3, entonces este iría simplemente acá, un palito, otra vez 3 acá. El 1, bueno, acá no estoy con el 1, puesto un 1, que cambiaremos al 1, le pondremos un 5, por ejemplo. Si fuera un 5, los dos 5 entrarían por acá en su conteo. Luego vendría el 7, que estaría por acá abajo. El 2, que tendría que entrar acá. El 6, que tendría que estar contabilizado en la tercera clase.
el 4, que tendría que estar contabilizado por acá, el 5, que también estaría por acá, el 3, que tendría que estar en la primera clase, y el 8, que sí está contemplado en la última parte, ¿no? Entonces, la contabilización de los rangos que tienen repetición, generalmente se lo trabaja de esta manera, utilizando o mostrando esta fórmula que hemos visto en nuestra presentación, ¿sí? Entonces, datos importantes, el rango, K también es importante, la cantidad de intervalos que va a tener, es importante también la amplitud del intervalo, el ancho de clase, ¿sí? Entonces, con esto vamos determinando los intervalos. Entonces vamos ya a hacer un pequeño ejercicio. Inicialmente por ahora trabajamos con Excel para nuestros ejercicios. Vamos a incorporar otro lenguaje para ir trabajando también con esto más adelante. Trabajemos con una variable que se llama nivel educativo. Voy a pasarles una base de datos. Utilizando la base de datos, elaborar la distribución de frecuencias para las variables cualitativas o categóricas. Acá hay dos variables cualitativas o categóricas, nivel educativo y sexo. Muy bien, entonces vamos a trabajar en este primer ejercicio. Vamos a hacer la tabla de frecuencias que nos solicitan, utilizando entonces una base de datos que tiene observaciones de variables cualitativas o categóricas. Abriremos la base de datos de nivel educativo. Voy a aperturarlo. Esta sería mi base de datos. ¿Sí? Supongo que ustedes también ya lo tienen. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, aquí vamos a hacer una primera tabla. Vamos a hacer exclusivamente esto de la categórica. Necesitamos las variables de la categoría, las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas y las frecuencias o los porcentajes en este caso, ¿sí? Vamos a trabajar entonces en ello. Hagamos nuestro cuadro. Tendremos por acá arriba las categorías, frecuencia absoluta, frecuencia relativa y porcentaje de la frecuencia. Frecuencias, porcentaje. Frecuencias. Vamos a marcar esto de tal manera que se ajuste el texto. Y vamos a ponerle un color de fondo igual. Podemos ampliar un poco. Poner quizá estos datos al centro. Perfecto. Ya tendríamos estos datos. Necesitamos ahora obtener las categorías, ¿no? Las categorías que están descritas en todos estos datos. Son 100 datos, son 100 observaciones de las cuales necesitamos categoría. ¿Cómo sacamos las categorías?
¿Cómo sacamos categorías? Para sacar categorías, lo que tendríamos que determinar es cuáles son esas categorías. Y para ello, utilizamos una función que sirve para eliminar duplicados, ¿no? Voy a copiar estos datos en otro espacio, digamos por acá. Botón derecho, pegar. Creo que se ha movido esto. Ahora sí, a ver, veo. Sí, está exactamente es exactamente la copia. Perfecto. Ahora que tengo la copia, entonces sacaremos todos los datos representativos. Vamos a marcar primeramente. Bueno, en realidad tenemos que marcar. De acá voy a sacar los datos representativos. Vamos a colocar datos. En la ficha de datos buscamos la opción que dice quitar duplicados, ¿no? Vamos a poner un clic en quitar duplicados. Seleccionamos todo, aceptamos y tenemos exactamente los datos de las categorías que hemos encontrado en este conjunto de datos, ¿sí? O sea, a partir de esto vamos a colocar estas categorías. No tienen, en este caso, sí podrían tener un significado. Podemos colocar, empecemos por maternal, nidito, que sería el primero, y el ninguno, que sería el último. Inicial, primaria, secundaria. Este debería ir acá. Este de primaria, acá. Podríamos hacer eso, ¿no? Entonces, maternal, luego viene inicial, primaria, secundaria, universitario y ninguno. Esos serían entonces los casos o las categorías para nuestra tabla de frecuencias. Una vez que tenemos entonces estos casos, ahora sí podemos trabajar con los diferentes datos, ¿no? Podemos utilizar, por ejemplo, el tema de contar sí. Un conteo, una alternativa es contar, otra sería la de frecuencia. Utilizamos contar sí, contar sí. Contar sí, ponemos el rango, acá está el rango, desde inicial, que sería el primero, hasta el último. Vamos a ir a contar y ponemos punto y coma. Tendría que estar por acá, punto y coma. Y criterio. ¿Con qué lo comparamos? Lo comparamos con la categoría. En este caso, con este campo, ¿no? Y cerramos. Hacemos enter y nos hace el conteo. En este caso serían 5 casos. Si quisiera replicar esta fórmula para el resto, podría hacerlo con la salvedad de que este rango de los datos sea fijado, esté fijado. Para eso voy a editar el rango y voy a colocar F4 para fijar la celda de inicio y la celda de final. F4 y la final también F4. Entonces, en este caso, ya está fijado el rango y se va a comparar con la categoría, con la primera categoría. Ponemos Enter, sale eso, y ahora sí podemos copiar el resto. Sí, perfecto. Y ponemos hasta el último. 5, 9, 30, 40, 10, 6. Si hacemos la sumatoria, inicio, hacemos la suma, ponemos Enter y tenemos los 100 casos, ¿no? Las 100 observaciones que corresponden a esta base de datos.
Las frecuencias relativas. Entonces, la frecuencia absoluta es lo absoluto, la cantidad de casos que hay para cada una de las categorías. Las frecuencias relativas resultan de dividir el número de frecuencia o el conteo de los casos entre el total de los casos. Entonces acá vamos a hacer la división igual la frecuencia absoluta dividido entre el número de casos, ¿sí? El número de casos. Enter, y este sería 0.05. Ese sería el valor de la frecuencia relativa. Entonces, si necesito copiar, si hago una copia, obviamente voy a tener dificultades, ¿no? ¿Por qué? Porque al copiar la celda, la fórmula toma este valor y toma el valor que se encuentra más abajo. Para esta tendría que tomar este valor y otra celda que está abajo. Y acá abajo ya no tengo nada. Por ende, el valor es 0. Por eso me va a dar siempre división entre 0, error. Para evitar eso, lo que tenemos que hacer es fijar este valor, ¿no? Esta celda. ¿Cómo lo fijamos? Nos vamos a la fórmula y colocamos en la columna H, fila 8, en la H8, ponemos un F4. Con eso, pesos por delante de la columna y pesos por delante de la fila, enter, y con eso tendríamos ahora sí la frecuencia relativa para que se pueda calcular en el resto. Y ya está, ¿no? Si hacemos una sumatoria, vamos a tener un número que va entre 0 y 1, como siempre, ¿no? Entonces sería nuestra frecuencia relativa. Es el total. El porcentaje de frecuencias, el porcentaje no es otra cosa que estos números expresados ahora en términos de porcentaje. Para eso, nosotros sabemos que esto representa ¿cuánto? Automáticamente recogemos la coma o el punto decimal o el separador decimal, 2 a la derecha, en este caso sería, estamos hablando de porcentajes, tendríamos que multiplicar este número por 100, ¿no? Este número multiplicado por 100 me va a dar el porcentaje. Igual 0.05 multiplicado por 100, entonces me da 5%. Este será 9%. Este otro será, vamos a ir colocando, vamos a hacer un doble clic por acá, y aquí tendría que salir, suma, y tendría que salir el 100%, ¿sí? Entonces, 0.05 es 5%, 0.09 es 9%, 0.30 es 30%, 0.40 40%, 0.10 10% y 0.06 es el 6%, ¿sí? Ahora, acá hay que tener mucho cuidado. Esto yo he agarrado y he multiplicado por 100, ¿no? Y si quiero formatear a esta columna para que tenga el símbolo porcentaje, ya se distorsiona todo, ¿no? Tengo 500%, 900%, 3000%, etcétera. Entonces, por si acaso, cuando se trata de utilizar este símbolo, que es el porcentaje, necesitamos darle números en términos de decimales. Con estos números trabaja perfectamente la conversión a porcentaje. Es como que te hace la multiplicación ya estos números. Por lo tanto, voy a copiar todo esto, por favor. Un control copy y voy a llevarlo a porcentaje de frecuencias. Y acá voy a poner voy a pegar simplemente el valor y vean, ahora voy a quitarle el formato. En este caso, en el formato estoy 0.05, 09, 03, 03, 04, etcétera. Si quiero convertirlo ahora en porcentajes, o sea, no necesito multiplicarlo por 100 utilizando esta opción de Excel. Si pongo
un clic en porcentaje, automáticamente me lo convierte en porcentaje. ¿Qué ha hecho? Al número decimal le ha multiplicado por 100 y con eso se ha convertido en porcentaje, ¿no? Es la misma operación nosotros hemos hecho hace rato, 0.05 multiplicado por 100. Cualquier número decimal lo convertimos en porcentaje simplemente multiplicándolo multiplicándolo por 100. Pero si nosotros queremos manejar el símbolo de porcentaje, particularmente en Excel, los datos es mejor que se queden con los decimales y sobre esos decimales se aplica el porcentaje, ¿ya? Aquí ya tendríamos nosotros nuestra tabla de frecuencias. Esta sería nuestra tabla de frecuencias y podemos trabajar ahora con nuestro diagrama, en este caso nuestro diagrama de bases, ¿sí? Como estos son números, simplemente en este caso son números discretos, ¿no? O sea, no hay ningún rango, entonces la mejor manera de representar estos datos es utilizando gráficos como el diagrama de bases o en este caso también podríamos utilizar el diagrama circular, los diagramas que tienen formas circulares, los diagramas, los llamados torta, ¿no? No es precisamente el nombre exacto, pero bueno, hagamos el diagrama correspondiente. Vamos a marcar, en este caso, estos dos datos, categorías y frecuencia absoluta. Vamos a ir a insertar y tenemos ya los gráficos. Excel nos recomienda unos gráficos, nos dice estas serían las dos, bueno, serían las opciones gráficas que son interesantes para este caso. Entonces vamos a utilizar el primero y ponemos aceptar, ¿no? Esta sería entonces la frecuencia absoluta, expresado en un diagrama de bases. Precisamente lo que acá se intenta mostrar es que de la muestra seleccionada, mayor cantidad de personas está concentrada en el nivel secundario que alcanza aproximadamente un 40%, ¿no? De los que tienen menos información o de menos casos, estaríamos hablando del nivel maternal, del niñito, menores de 4 años, menores de 3 años, ¿no? Y bueno, tenemos también casos, un 6% de casos que no se registra información y está con ninguno. El otro gráfico interesante para esto sería el diagrama circular, ¿no? Vamos a insertar también, vamos a ir a gráficos recomendados, seleccionamos y ponemos aceptar. Entonces, de igual manera, tenemos otro gráfico, bueno, podemos hacer separaciones, pero en este caso simplemente lo colocamos debajo para completar el ejercicio. Ya. Continuemos entonces. Hemos hecho entonces una distribución de frecuencias para variables cualitativas o categóricas. Vamos a hacer ahora un otro ejercicio utilizando la base de datos, una base de datos, en este caso la base de datos número de hijos por familia. También necesitamos una distribución de frecuencias. En este caso estaríamos hablando de una variable cuantitativa, ¿sí? Una variable cuantitativa de tipo discreto, ¿ya? Entonces tienen también, o no tienen esto, deben tener igual. Voy a, desde pasado hace un ratito. Este es el de sexo, no tienen este. Entonces este vamos a trabajarlo enseguida.
número de hijos. Ya, perfecto. Este va a ser entonces nuestra base de datos. Tiene 50 observaciones en este caso. Para estas 50 observaciones vamos a elaborar el cuadro de distribución de frecuencias. Entonces coloquemos los títulos como ese dato. En este caso sería la variable número de hijos. Número de hijos. Luego tenemos la frecuencia absoluta. Luego tenemos la frecuencia absoluta acumulada. En este caso sí podemos trabajar con la acumulada. Vamos a trabajar con la frecuencia relativa. Y también la frecuencia relativa acumulada. Listo. Entonces, hasta por ahí. Muy bien, entonces en este caso estamos trabajando con una variable de tipo discreto, ¿sí? Es una variable cuantitativa de tipo discreto, cuantitativa discreta, cantidad de hijos que tiene, cantidad de hijos por familia. Entonces, en este caso, igual necesitamos obtener los datos representativos respecto al número de hijos. Procedemos de igual manera, primero copiamos todo el rango de datos, pegamos y sobre esto nosotros lo que vamos a hacer es eliminar los duplicados, ¿no? Otra vez nos vamos a datos, buscamos quitar duplicados, ¿sí? Los duplicados que se encuentran en la columna D, aceptar, y ya tenemos los datos, ¿no? Entonces, del 0, 0, 1, 2, 3, 4. En este caso podríamos ordenarlos y ahora sí los copiamos en su lugar. Control X y pegar. Ya está. Estos serían entonces nuestros datos representativos. Estarían fungiendo de categorías, ¿no? Familias que tienen 0 hijos, 1 hijo, 2, 3, 4, etcétera, ¿no? Entonces acá trabajamos de igual manera haciendo el conteo de las frecuencias. Para las frecuencias, contar si, ponemos el rango, no es este rango, sino es el otro, contar punto si, abrimos paréntesis, vamos al rango, hasta el final, punto y coma, y el criterio. El criterio es que coincida con el primer número de hijos. Cesamos y antes de ejecutar vamos a fijar este rango. La primera celda, F4, y también la última celda, F4. Ambos casos. Volveré a colocar, por favor. Igual, contar, punto sí. Marcamos el rango desde acá hasta el final. Punto y coma. Y colocamos el criterio, que sería el número de hijos. Cesamos y aquí necesito fijar, ¿no? Para fijar coloco F4 en la primera celda del rango y un F4 también en la última celda del rango donde vamos a hacer el conteo de las frecuencias. Con eso ponemos Enter y tenemos la frecuencia absoluta. Copiamos para los 4
Y tenemos ya las frecuencias para cada una de estas clases. En este caso es uno solo, es una variable de tipo cuantitativa discreta. Cada uno de estos representa esa cantidad de hijos que tiene cada familia, ¿no? Si sumamos, tendríamos que tener los 50 casos. La frecuencia absoluta acumulada es la acumulación de cada uno de los casos, ¿no? Entonces, la vamos a poner la primera siempre va a ser igual solamente la frecuencia absoluta. A partir de la segunda fila tenemos que colocar la anterior frecuencia acumulada más la frecuencia absoluta que tenemos a este momento para el número de casos o número de hijos igual a 1, entre 18. Entonces, para el siguiente va a tener que ser igual el anterior acumulado más la frecuencia absoluta de esa categoría. Para la siguiente, igual hasta llegar al 50, que sería el total de los casos, ¿no? Entonces, 6, 18, 39, 48, 50. Que sería la frecuencia absoluta acumulada. A ver si entra esto por acá. Entra. La frecuencia relativa resulta de dividir la frecuencia absoluta entre el número de observaciones. Entonces, igual frecuencia absoluta dividido entre el número de observaciones. Pero estas observaciones van a ser comparadas con cada una de las filas, por ende, fijamos, ponemos F4. Enter, y ahora sí tenemos la frecuencia relativa, ¿no? Y obviamente la suma de las frecuencias relativas tiene que darnos 1. Y también podemos tener frecuencias relativa acumulada, en este caso, ¿no? Vamos a colocar acá. Igual, la primera fila siempre es la misma, pero a partir de la segunda va a ser igual la anterior acumulada más la frecuencia relativa de esta clase. Enter, 36. Y el resto podemos dejarlo tal cual. Acá tenemos el 100%, ¿no? Listo, entonces con esto ya hemos completado nuestra distribución de frecuencias, ahora utilizando una variable cuantitativa discreta, ¿sí? Vamos a colocar el cuadro y completarlo de esta manera. Perfecto. Ya tenemos entonces nuestra tabla de frecuencias. Los gráficos que podemos hacer, bueno, en este caso podríamos colocar porcentajes, pero a simple visualización ya podríamos imaginarnos, ¿no? ¿Cuánto representa 0.04%? A ver. O 0.04, ¿cuántos representa el porcentaje? ¿Quiénes están vivos? 4%. Perfecto, 4%. 0.42. Obvio, 42%, ¿no? Entonces, de una mirada podemos ya decir cuánto de porcentaje sin tener que sacar, ¿no? 12%, 24%, 18%. 0.04 es 4%. 0.01 es 1%, ¿no? Entonces, ya tenemos estos datos. Y a partir de estos datos podemos preparar nuestro gráfico, ¿no? Prepararemos un primer gráfico. Marquemos. Vamos a marcar el número de hijos, control y la frecuencia relativa, ¿sí?
marcar esos dos casos y ahora vamos a gráficos recomendados. Tenemos la circular y tenemos también el diagrama de basas, cualquiera de los dos, ¿no? Vamos a poner el diagrama de basas, frecuencias relativa en este caso. Aceptar. Aunque aquí sería ideal tenerlo en términos de porcentaje, ¿no? Para que se pueda ver mejor. Acá no está tan bien. Pero bueno, es lo mismo en este caso, lo vamos a hacer simplemente de manera visual. Acá tendría entonces el cuadro de frecuencias o la tabla de frecuencias para la variable número de hijos. Necesitamos también trabajar, en este caso, necesitamos trabajar con la ojiva de frecuencias o el polígono de frecuencias. Podemos hacer un polígono de frecuencias casi con los mismos datos. Vamos a intentar colocar frecuencia, en este caso, bueno, si haremos el polígono de frecuencias, vamos a colocarlo por acá, insertar y ponerle dentro de estos gráficos. Marcamos las dos columnas, insertar, gráficos recomendados, este otro. Aquí tendríamos nuestro polígono de frecuencias. Aquí le pondremos aquí abajo. Antes para cambiar el título. Polígono de frecuencias, este es nuestro diagrama de basas. Perfecto. Diagrama de basas, polígono de frecuencias. Vamos a hacer ahora la ojiva de frecuencias, ¿sí? La ojiva de frecuencias la trabajamos con la frecuencia relativa acumulada. Entonces vamos a tener igual, el primer caso, marcamos esto, control, marcamos el otro, con control, las dos secciones, y vamos a insertar gráficos recomendados. En este caso vamos a hacer la ojiva de frecuencias, que sería este gráfico. Vamos a poner aceptar y estaríamos bajando esto más abajo. Por acá más o menos. Aquí vamos a poner el nombre. Ojiva de frecuencias. ¿Quién sabe para qué sirve la ojiva de frecuencias? Ingeniero. Adelante. La ojiva de frecuencias nos permite conocer cuántos valores menores que algún valor se tienen en algún punto del gráfico. Entonces, se le llama a veces justamente por eso ojiva menor que. Perfecto. Muy bien, Winder. Sí, efectivamente. La ojiva de frecuencias es uno de los diagramas más interesantes
para tratar con intervalos, ¿no? Entonces, esto, bueno, lo vamos a ir viendo más adelante ya con la interpretación de nuestros datos en simulación. Es importante entender que prácticamente el área en el cual se maneja, o sea, el área que toma esta ojiva, esta gráfica, generalmente es el 100%. Entonces, podemos hacer cálculos a través de interpolación o extrapolación, valores que no están precisamente en los rangos. En este caso son variables discretas, tengo 1, 2, 3, 4, no tengo mucho problema, es fácil identificar los porcentajes. En cambio, si me gustaría tener un valor referido a un intervalo, supongamos, vamos a poner la anotación. Desde acá hasta acá. Quisiera tener ese rango. Ya. Decíamos entonces rangos más o menos como este, ¿no? Me gustaría saber el rango de valores o el porcentaje de valores existente en este rango. Entonces, para calcular estos rangos, necesitamos de esta ojiva. Podemos determinar cuál es el porcentaje de datos o el número de casos, podríamos determinar también, que se encuentran en este preciso intervalo, ¿no? Entonces, nosotros determinamos qué intervalo y sobre ese intervalo podemos hacer cálculos. Como bien decía Whitner, acá podemos ver que el menos del 20% tienen 0 hijos, ¿no? O sea, las familias menos del 20% tienen 0 hijos. Un hijo más o menos tienen cerca del 40%. Estamos hablando de un 38 aproximadamente, viendo a ojo, ¿no? Entonces, que tengan 0 y un hijo, que tengan 0 o un hijo, representaría aproximadamente el 38% aproximadamente. Que tengan 0, 1 o 2 hijos, que sería esto, más o menos el 79%. De eso estaríamos hablando en este lugar, ¿no? Entonces, se mide usualmente todo este rango. Toda esta parte es la que se está sumando, ¿no? Si quisiéramos nosotros hablar de personas que tienen entre 0, 1 y 0, 1 y 2 hijos, o hasta 3 hijos, podríamos hablar de este otro rango, ¿no? Entonces, básicamente estamos hablando de estos rangos y a través de esto podemos determinar porcentajes. ¿Qué porcentaje? Hasta acá tenemos cerca al 97% seguramente, ¿no? 97, 98% debe ser hasta este punto. Pero nuevamente, la gran duda acá sería cómo determinar qué cantidad, qué porcentaje de familias tienen entre 1 exactamente y 2 hijos. Esta parte solamente. Claro, acá es sencillo de calcular, ¿no? No hay mucho problema para hacer el cálculo porque aquí tenemos los rangos muy delimitados. En cambio, en otras ocasiones van a tener que ponerse algunos otros tipos de artificio para interpretar precisamente este intervalo, este rango, para decir cuánto de porcentaje se presenta o en su defecto cuántos casos se pueden inferir, ¿ya? Entonces, eso para esta parte. Ahora sí, vámonos. Esto lo voy a sellar hasta acá. Ya tenemos la ojiva de frecuencias, importante también. Entonces, ya en este cuadro, cuando hablamos de variables cuantitativas discretas, aparte del diagrama de bases, aparte del polígono de frecuencias, aparte del diagrama de sectores, es importante el uso de la ojiva de frecuencias. Recuerden, esta ojiva la vamos a utilizar más adelante. Muy bien, si daremos esto, guardar. Lo voy a guardar por acá. Este era
Ya está. Ejercicio 2. Vamos al ejercicio número 3. Utilizando la base de datos, utilizar el cuadro de distribución de frecuencias, pero ahora sí para datos agrupados. Vamos a utilizar dos bases de datos. Uno es consumo de grasa, y bueno, ustedes van a tener uno extra, el pH sanguíneo, si es que está, o si no otro. Pero bueno, trabajemos con, primero con el consumo de grasa diario. En este caso, vamos a trabajar con un cuadro de frecuencias en intervalos, que sería precisamente ¿no? Intervalos, determinar intervalos, hacer los conteos, frecuencias absolutas, relativas, porcentajes y las frecuencias acumuladas. Necesitamos determinar el rango de los datos, determinar el número de clases, determinar la amplitud y determinar los extremos de los intervalos y luego hacer los conteos que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Entonces, la base de datos ya está. Abriremos. Este es grupo sanguíneo. Pues, no, consumo de grasa. Debe consumo de grasa. Voy a aperturar. Este sería entonces cambiaremos un poco la forma de presentación. Ajustar. Vamos que demos un color, en este caso un azul, y el color le vamos a poner blanco. Y que sea negro. Listo, estos son nuestras 100 observaciones del consumo de grasa en gramos, ¿no? Ahora sí, entonces vamos a trabajar, en este caso, con intervalos. Aquí vamos a prepararnos un espacio para el cálculo de los intervalos. Copiar y poner. Acá. Vamos a poner número de datos. Vamos a construir nuestra tabla de frecuencia para intervalos. Número de datos. Luego vamos a poner el valor máximo. Luego el valor mínimo. Luego el rango. Número de clases. Y luego tendríamos la amplitud de clase. La amplitud de clase, ¿sí? Muy bien, entonces acá vamos a poner un título juntando ambos. Intervalos. Número máximo de número de datos. No lo podemos contar, pero sabemos que son 100. Podemos contar desde acá, desde la primera celda hasta la última. Cerramos, enter, 100 datos. Valor máximo igual max. Ponemos el rango desde el principio hasta la última celda. Cerramos, tenemos que el valor máximo es el número 126. Valor mínimo igual mínimo. Abrimos paréntesis. Valor mínimo 27. ¿Sí? Luego tendríamos el rango. El rango que sería igual al valor máximo menos el mínimo, ¿no? Ese sería el rango.
Entonces el valor máximo menos el mínimo sería igual valor máximo menos el mínimo. Entonces el rango sería 99. El número de clases. ¿Cómo determinamos el número de clases? Utilizaremos la fórmula de Sturges, que dice que el intervalo de clase es igual a 1 más 3.322 multiplicado por el logaritmo de n mayor a 10, ¿sí? Entonces, copiaremos nuestra fórmula. Y lo pegaremos por aquí. Perfecto. Hagamos el cálculo entonces. Igual a 1 más el logaritmo de n, en este caso sería 100 multiplicado por 3.322. Vamos a poner un n y tenemos la sugerencia de que sean ¿cuántas clases? 7.64. Entonces, nosotros podemos redondear y colocar 8 clases. Y lo dejamos en 8, ¿sí? Entonces, utilizando la fórmula de Sturges, nos sugiere que la cantidad de clases para esta cantidad de datos debería de ser 8, ¿no? Entonces, ahora determinamos la amplitud de cada una de las clases. La amplitud la vamos a determinar dividiendo, en este caso, el rango modificamos la fórmula, rango dividido entre K, tendría que ser. El rango dividido entre el número de clases, que sería 12.375 aproximadamente, ¿no? Entonces, si está bien, podemos trabajar con ese ancho de clase, ¿sí? Que habría sido determinado a partir del rango y el número de clases que se ha calculado anteriormente. Entonces, para que no tengamos números decimales, podemos colocar esto directamente al redondearlo y ponerlo al número 12, ¿ya? Entonces ya tenemos nuestro cuadro con todos los datos. Ahora sí, vayamos a proceder con la construcción de nuestro cuadro de frecuencias. En nuestro cuadro de frecuencias, nuestra tabla de frecuencias, vamos a ir colocando el límite inferior, el límite superior. Colocaremos, en este caso, número, que va a ser el número de la clase. Copiar formato y pongamos esto por acá. Número, entonces acá vamos a colocar el límite inferior, límite superior, ya. Muy bien. Número de clases.
Muy bien, hay una consulta. ¿Cómo hemos obtenido el número de las clases? Para el número de las clases hemos recurrido a la fórmula de Sturges, que dice que para determinar el número de intervalos de clases, en este caso intervalos K, se aplica la fórmula 1 más 3.322, que sería una constante multiplicado por el logaritmo de n, con un n mayor a 100. Esto es lo que hemos calculado, ¿no? Entonces nos hemos copiado inclusive la fórmula para llevarlo por acá, ¿no? Vamos a volverla a copiar para reiterarlo simplemente. Y lo colocamos por aquí. Aquí hemos calculado así el número de clases. Vamos a poner número de clases igual 1 más, bueno, pongamos ahora en orden, ¿no? 3.322 multiplicado por el logaritmo de n. En este caso, n es el número de casos o el número de datos. El número de casos aquí estaría arriba, 100, y cesamos eso, ¿no? Y hacemos enter. Y ahí nos sale 7.644, 7.6. Entonces, por comodidad, estamos redondeando este número al 8, ¿no? Podemos hacer el redondear también aquí si quieren. Redondear este número, punto y coma, con 0 decimales. Enter, y bueno, tenemos el número 8, ¿no? Entonces, luego hemos sacado la amplitud de clase dividiendo el rango entre el número de clases. Aquí sí faltaría una fórmula que no la hemos colocado, pero la podemos poner en este momento. Que sería más o menos la amplitud de clase A sería igual al rango R dividido entre el número de clases, que sería K, ¿no? Esta K que hemos calculado. A amplitud igual a el rango dividido entre el número de clases. Acá hemos sacado igual un número, y este número era, aquí voy a poner, porque igual hemos... Mil disculpas, vamos, continuemos entonces. Entonces, esa es de ahí hemos sacado rango, hemos sacado el número de clases y la amplitud de clase. Ahora sí vamos a preparar el número de clases. En este caso van a ser 8, desde acá hasta 8. Rellenemos con la opción de rellenar, series, columnas, incremento de 1 en 1 hasta 8. Aceptar, tenemos las 8 clases. Vamos a ir trabajando en el límite inferior. Vamos a poner el límite superior. Y aquí tendríamos las frecuencias absolutas. Aquí tendremos las frecuencias acumuladas absolutas. Frecuencias absolutas acumuladas. Copiar 2 más. Vamos a tener la frecuencia relativa. Frecuencias relativas. Y tenemos las frecuencias relativas acumuladas. ¿Ya? Acá tenemos un elemento también que es importante, que es la marca de clase, ¿sí? La marca de clase que no hemos colocado, que generalmente
esta marca de clase se la define como el punto medio en un intervalo, es decir, es el punto medio entre el límite inferior y el límite superior. La forma de calcularlo es simplemente, ¿dónde está? Aquí vamos a colocar la fórmula. Entonces, una marca de clase, un M, la marca de clase, M sub I, para cualquier clase se calcula sumando el límite inferior más el límite superior dividido, todo esto dividido entre 2. Entonces eso nos da la marca de clase para cada una de las clases, ¿no? Entonces para la primera será la suma de estos dos límites dividido entre 2, la segunda será la suma de estos dos límites dividido entre 2 y así para cada uno, ¿sí? Entonces vamos a aplicar esa fórmula para completar la marca de clase. Aquí vamos a poner marca de clase. Marca de clase. Límite inferior. Entonces ahora sí ya empezamos a trabajar con el límite inferior. Nuestro valor mínimo es 27. Por ende, podemos trabajar desde ese número para ir colocando los diferentes rangos, ¿sí? Entonces vamos a empezar con el primero, que sería el 27. Este sería nuestro primer número. Nuestro límite superior va a ser el límite inferior más la amplitud de clase, que sería el número 12. Colocaríamos igual al límite inferior, que sería 27, más la amplitud de la clase. Y tendríamos 39, ¿no? Ese sería nuestro primer límite. Nuestra marca de clase, de acuerdo a la fórmula, sería igual, vamos a poner paréntesis, el límite inferior más el límite superior, cierro paréntesis, dividido entre 2. Eso por precedencia de operadores, mejor si coloco entre paréntesis, ¿no? 33. Esa sería mi marca de clase. Para la siguiente es prácticamente lo mismo, solo que acá ya tengo que bajar el límite superior. Para bajar el límite superior voy a hacer un igual y pongo límite superior entre. Y aquí tendría que colocar de igual manera, igual el límite inferior más la amplitud de clase. Entendiendo que la amplitud de clase se reitera varias veces, puedo colocar un F4 para fijarlo, ¿no? Entonces ya estaría con eso fijado mi número y además puedo ya arrastrar esta fórmula, la que me traslada el límite superior anterior, ahora se convierte en límite inferior, simplemente haciendo la suma, ¿no? O simplemente referenciando al anterior límite superior. Ahora no tengo nada, ahora sí voy a ejecutar la fórmula y tendría todas las clases. Acá tengo que hacerle un arreglo. En la última clase, con los números 12 me sale hasta 123. Entonces, para que pueda entrar el valor máximo, tengo que abrir esto de manera manual, aumentando a 126. Ahora sí, nuestro rango de datos, 27, estaría acá hasta el 126. Todos los datos que voy contando van a entrar en la tabla de frecuencias. Para cada uno de estos límites, su marca de clase, hacemos doble clic y tendríamos nuestras marcas de clase para cada uno de ellos. Muy bien, entonces ahora procedemos a las frecuencias absolutas, ¿no? Acá tenemos que trabajar con las frecuencias absolutas. En la frecuencia absoluta vamos a utilizar la función frecuencias, como lo hemos hecho en la anterior ocasión, para lo cual lo que tenemos que hacer es marcar el espacio donde vamos a poner los resultados,
¿sí? Este sería el espacio. Ahí colocamos la fórmula igual frecuencia, ¿sí? Y marcamos ahora los datos de referencia, ¿sí? Los datos de referencia. ¿Dónde están los datos? ¿Cuál es el rango de los datos? Vamos a ir a buscar. Los datos se encuentran en esta columna. Empezamos desde la primera celda hasta la última. Marcamos. Vamos a poner punto y coma. Voy a volver a la fórmula. Estoy por acá. Frecuencia. Ahora tengo que colocar los datos, ¿no? O más bien los grupos. ¿Cuál va a ser el rango de datos donde va a ser la comparación? Entonces, para eso, en Excel utilizamos solamente el límite superior. En este caso, este grupo de celdas que se encuentran en límite superior. Marcamos desde acá hasta acá. Este es el límite superior en el cual quiero que haga el conteo de las frecuencias. Puedo cesar esto y además, puedo cesar esto y aún una vez que he cesado todo, lo que tengo que hacer es pulsar la combinación de teclas Control Shift Enter, ¿no? Control Shift Enter. Y tendríamos ya las frecuencias absolutas de todos estos rangos. Si sumamos, tendríamos los 100 casos. Ya tendríamos entonces las frecuencias absolutas, que sería lo más importante. ¿Está bien? Ya hemos hecho en la anterior ocasión este mismo ejercicio, ¿no? De hacer las frecuencias. De todas maneras, por si a alguien se le ha olvidado, una vez más, paso a paso, primero tenemos que marcar el espacio donde vamos a obtener las frecuencias absolutas. En todo este espacio, ¿sí? Esto sería el lugar. Una vez que tengo marcado, ahí recién coloco la fórmula. Frecuencia, y de acuerdo a formato tengo que marcar el rango donde se encuentran los datos, ¿sí? Y los datos se encuentran yendo por acá, consumo de grasa, está por acá. Empiezo con la primera celda y me voy hasta el último, ¿sí? Cierro, punto y coma, y vuelvo a mi fórmula. Acá está, acá estamos con la fórmula, y ahora nos dice que proporcionemos los grupos de referencia. En este caso, solamente marcamos el límite superior. Marcamos todo ese rango. Una vez completado, cesamos el paréntesis, ¿sí? Hasta ahí todo bien. Una vez que hemos cesado el paréntesis, tenemos que pulsar la combinación de teclas Control Shift Enter, ¿no? De otra manera no funciona, por si acaso. Control Shift Enter. Y tenemos ya las frecuencias absolutas. Si hacemos la verificación, tendríamos los 100 casos. Una vez que hemos hecho las frecuencias absolutas, ahora nos toca trabajar con las frecuencias absolutas acumuladas. Para eso procedemos en la primera fila, simplemente repetimos la primera frecuencia y para las siguientes tenemos que sumar la anterior frecuencia más la anterior frecuencia acumulada más la frecuencia absoluta actual. Eso será igual a la anterior frecuencia acumulada más la frecuencia absoluta actual. Enter. Y tengo 23. Y después puedo hacer la copia de la fórmula para que el resto se vea reflejado de la manera, ¿no? Listo. Ahora nos faltaría la frecuencia relativa.
La frecuencia relativa la obtenemos dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de casos, el número de observaciones. Entonces ponemos igual frecuencia absoluta dividido entre el total de observaciones, que podría colocar también acá arriba con número de datos, pero en este caso voy a utilizar esta celda. Para facilitar la copia de esta fórmula, necesito fijar esta celda que va a estar anclada, que va a estar fijada para que pueda servir de referencia para el resto. Para eso coloco simplemente la tecla F4 que me pone el símbolo pesos delante de la columna y pesos delante de la fila. Con eso ya he fijado, ¿no? Hago Enter y ya tengo la primera frecuencia relativa. Y puedo hacer una copia y tengo todas las frecuencias relativas en este cuadro de frecuencias. A continuación, trabajamos con la frecuencia relativa acumulada, de manera similar a la anterior. La primera fila es simplemente una copia de la frecuencia relativa actual, ¿no? Acá vamos a hacer igual la frecuencia relativa anterior de la anterior clase, más la frecuencia relativa de la clase que estoy verificando, 0.23, ¿no? Y el resto simplemente es fórmula, ¿no? Ya tenemos los datos. Estas serían nuestras frecuencias relativas acumuladas. Ya está. Entonces, una vez que tenemos esto, podemos proceder a dibujar los diferentes diagramas para cada una de las clases, ¿no? En este caso, a diferencia de las anteriores, se trabaja con los histogramas, ¿no? En los anteriores casos utilizábamos los diagramas de basas, ¿no? En el entendido de que son categorías, que son datos estáticos, y que cada una de las basas nos muestra la cantidad o los porcentajes que representa cada una de las clases. Cuando se trabaja con tablas de distribución de frecuencias con intervalos, entonces generalmente se los representa, se lo grafica utilizando los histogramas, ¿no? Y los histogramas serían las basas, pero ya prácticamente que ocupan todo el espacio. Entonces es un tanto la idea del histograma de frecuencias. Entonces crearemos un histograma de frecuencias inicialmente. Vamos a ir y colocar, insertar. Coloquemos, en este caso voy a tomar la referencia del número de las clases y las frecuencias absolutas. Vamos a frecuencias absolutas con control, marcamos dos de las columnas, insertar y colocamos gráficos. Vamos a ir a gráficos recomendados. Inicialmente colocamos este primer gráfico, ¿no? Que sería nuestro histograma de frecuencias. Vamos a poner aceptar y tendríamos nuestro histograma de frecuencias. Por acá vamos a poner histograma de frecuencias. Histograma de frecuencias. Perfecto. Este histograma de frecuencias, como les comentaba, en este caso ya no es tan representativo, ¿no? Porque cada una de estas clases es un rango, ¿no? Al ser un rango, la idea es que este histograma tenga un ancho mayor en las bases. Entonces, para representar eso, lo que podemos hacer es seleccionar, en este caso, los datos. Tienen que marcarse todas las bases. Ahora sí. El ancho de, vamos a ir a ver,
en ancho del rango, vamos a colocar 0%, y con eso prácticamente ahora tendríamos un histograma de frecuencias. Correcto, ¿no? Entonces este sería el histograma de frecuencias. Vamos a cambiarle de color a los bordes. Vamos a poner un color de borde, digamos, blanco. Y pongámosle ya unos 1.75. ¿Sí? Entonces ahora sí tendríamos nuestro histograma de frecuencias. A diferencia del diagrama de basas, la idea es que ahora cada una de las basas que representan los casos están contiguos, ¿no? Están uno tras el otro. No hay espacio, o sea, no debería haber espacio, solamente el espacio que te muestra que está representando un intervalo, ¿ya? Listo, entonces tenemos el histograma de frecuencias, tendríamos el polígono también de frecuencias, igual que en el anterior caso, que lo podemos trabajar de igual manera, ¿no? Podemos trabajar pongámosle las frecuencias relativas y pongámosle las frecuencias relativas acumuladas. Insertar gráficos. En este caso, vamos a intentar colocar, no es este el de, solamente con 2, ¿no? Estoy trabajando con el número de la clase y las frecuencias absolutas. Ahora sí. Aceptar. Este sería nuestro polígono de frecuencias, ¿no? En realidad tendríamos que colocar este dato más abajo. Vamos a bajar. Dejemos esto con el polígono de frecuencias. Y por último coloquemos la ojiva de frecuencias. Igual marcamos las clases y si eso trabajamos con las frecuencias absolutas o frecuencias relativas acumuladas. En términos de gráficos van a aparecer prácticamente lo mismo, ¿no? Vamos a poner insertar. Este es. Aceptar. Frecuencias relativas acumuladas. Que sería nuestra ojiva de frecuencias. Ojiva de frecuencias. Listo, esta sería entonces nuestra ojiva de frecuencias que nos va a permitir sacar o calcular los rangos . Los rangos en este caso de las frecuencias que estamos obteniendo. Muy bien. Sí, enseguida. Ya, listo. Entonces, aquí tendríamos de igual manera nuestra tabla de frecuencias ya completa. En este caso, ya trabajando con intervalos, una tabla de frecuencias utilizando intervalos. Muy bien, entonces ahora sí, vamos al break. Los datos
se puedan mostrar, los datos de nuestras observaciones ya analizadas puedan ser mostrados, ¿no? Y para eso los gráficos estadísticos son otra alternativa muy importante. Hay diferentes gráficos, diagramas de basas, diagramas de sectores, histogramas, diagramas de tallos, hojas y otros más que se utilizan. Los que vamos a utilizar principalmente van a ser nosotros los diagramas de sectores que nos permiten graficar en términos porcentuales una serie de categorías. Por sobre todo esto se utiliza para las variables cualitativas, para las variables nominales, porque trabajamos con porcentajes. También se trabaja con diagramas de basas, como hemos visto, igual para variables cualitativas o cuantitativas también, en este caso, se pueden utilizar ambas. Luego tenemos el histograma y el polígono de frecuencias, que son muy importantes. El histograma, habíamos comentado que generalmente está asociado a el uso de rangos de datos, ¿no? Y el polígono de frecuencias, en realidad, es una gráfica que va tomando las marcas de clase y lo que hace es mostrar más o menos una distribución, ¿no? Esta distribución es importante para cuando tenemos que trabajar en rangos de límites y tomar esos valores para nuestros propósitos. Listo, entonces con esto estaríamos dándole una